Bien, y otro tema que preocupa mucho, nos preocupa a todos, porque nos involucra a todos, es la inflación. Y la inflación en nuestra región, en el NEA, es todavía mucho más compleja que el promedio nacional. En el NEA nosotros tuvimos una interanual de casi 59%. Es la región con el precio del combustible más caro, con la mayor inflación de alimentos, en el precio de los alimentos. Todo esto es un cuadro complejo en una provincia que tiene más del 48% de sus trabajadores en la informalidad. Estos datos que publicó hace poco un organismo nacional, un registro nacional del trabajo de la economía popular. Sueldos muy por debajo, a veces, en el caso de los municipales, por ejemplo, de la canasta básica. En fin, todos estos factores arman un combo bien complejo, por cierto. Y para hablar, por lo menos de la inflación, es que convocamos a Gerardo Alonso Schwartz, de Fundación Mediterránea, aquí de la provincia de Misiones. ¿Cómo está, Gerardo? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Es cierto, hace rato que no conversamos, pero un placer como siempre. Bueno, el índice de precios al consumidor que corresponde a nuestra región, bueno, en realidad es Misiones, Chaco, en fin, todo el NEA, da números realmente muy duros, ¿no? Preocupantes. Totalmente, es así como decís. Si bien el dato del mes de abril nos da que la inflación en ese mes en la región fue igual a nivel nacional, lo que nos preocupa, lo que más preocupa es justamente, como vos decías, el dato anual, o sea, más allá de cuestiones estacionales y de variaciones que pueden ser mayores o menores un mes a otro, pero por ahí para entender mejor la inflación, y de hecho yo trato de siempre hablar de valores anuales porque la gente lo entiende mejor de esa manera, ¿no es cierto? Nos indica de que acá tenemos casi el 59% de inflación anual, mientras que a nivel nacional fue del 58%, un punto menos, y principalmente explicado con algunas de las cosas que vos mencionaste recién, ya que, por ejemplo, el rubro o la categoría donde la inflación de la región se diferenció más del promedio nacional o de las otras regiones del país, justamente es todo lo que tiene que ver con las tarifas o los servicios regulados, todo lo que es luz, agua y servicios para el hogar en general. Justamente esta luz y agua y gas, que son los tres servicios o el consumo que está más ligado al hogar y que está absolutamente regulado por el Estado nacional y provincial, según sea el caso. Acá en la región tuvimos una inflación en el último año en estos productos del 55%, casi, mientras que a nivel nacional fue solamente del 40%. Estamos hablando de casi 15 puntos de diferencia solamente en ese rubro, y que obviamente entendemos que es uno de los que ocupa más los gastos de los hogares, o que explica más los gastos de los hogares. Bien, hay un tema que es siempre delicado, que es, bueno, esto que se llama la tendencia, las expectativas. En la región da la impresión de que esto no va a tener una disminución rápida, más allá del optimismo de algunos funcionarios nacionales. Esto podría llegar a quedarse un poco así, ¿no? Seguir teniendo esta tendencia en derredor del 6% mensual. Sí, así es. Esperemos que el gobierno nacional tome decisiones en este sentido que afecten y que encaren el problema de la inflación en todas sus dimensiones, de forma seria, de forma profesional, no con solamente acuerdos de precios, porque sabemos que estos no funcionaron nunca y no van a funcionar si los llegan a implementar nuevamente o llegan a insistir con esta fórmula absolutamente como es que ha resultado un fracaso siempre que se ha utilizado, como ya lo sabemos, ya lo vimos y ya de esto hablamos bastante. Y es interesante que si nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos la proyección del 6,7% que fue la inflación que tuvimos en marzo, a 12 meses, simplemente por regla de interés compuesto, o sea, cómo se van afectando los precios mes a mes, en un año tendríamos una inflación de casi el 120%.
Y si tuviésemos que proyectar este 6% a un año, estamos hablando casi de un 100% de inflación en 12 meses. Obviamente son niveles muy, pero muy preocupantes. En los últimos meses hemos visto cómo la tendencia que nos habíamos acostumbrado a hablar de una inflación del 3, 4%, 5% algún mes, pero eran esos valores que, dicho sea de paso, son valores de inflación anual en otros países. Acá hablamos siempre de inflación mensual de esos valores. Y países latinoamericanos tienen esos valores de inflación anual, como Paraguay, como Bolivia, como Uruguay, como es. Pero si nosotros proyectamos estos nuevos valores de inflación a los cuales nos estamos acostumbrando este año, realmente nos dan cifras muy, pero muy alarmantes. Sobre todo teniendo en cuenta que esto es en el marco, un marco en el cual los servicios públicos están altamente regulados y están muy pisados los precios de estos servicios públicos. Entonces el ancla que tenemos, que sabemos que es justamente la regulación de los servicios públicos, de los bienes y servicios regulados y algunos acuerdos de precios que hubo con algunas empresas, en algún momento va a sincerarse, y esto sin duda va a generar presiones al alza de esa inflación que estamos ya preocupados. Claro, porque el primer trimestre del año da casi 24%, digamos. Exactamente, sí, totalmente. Y a nivel, por ahí para usar un número que podamos replicarlo todos los meses, me parece interesante ese dato de los últimos 12 meses, la inflación de los últimos 12 meses que mencionaba al principio, del 59%. Si solamente los últimos meses los proyectamos para adelante y nos dan una inflación de entre el 100 al 120%, lo cual es súper preocupante para todos, ¿no? Tal cual. Y para colmo de males, combinado con los otros factores que mencionábamos, ¿no? Sueldos muy bajos en muchos sectores, empleados en blanco, y un porcentaje muy alto de la población en el sector informal de la economía, ¿no? Que ese es otro tema totalmente, muy preocupante. Según la provincia que consideremos, estamos hablando de empleos en negro, empleos no registrados, del orden del 35 al 45% de la gente que trabaja no está registrado, no tiene esta cobertura, con lo cual es aún mucho más dramática esta situación. Y esto de hecho lo vemos en varios sentidos, porque por ejemplo cuando vemos todas las movilizaciones que hay, sobre todo en Buenos Aires, también en las provincias, pero sobre todo que se muestran en Buenos Aires los piquetes o las distintas manifestaciones para reclamar más planes sociales, implican justamente que aún con el inmenso crecimiento que ha tenido el apoyo o los planes sociales, estos planes que ayudan o que intentan ayudar a la gente en una situación que están en una situación muy dramática, estos planes o estos ingresos que reciben estas personas también son erosionados por esa inflación, con lo cual es simplemente una solución para el cortísimo plazo, pero sin duda no generan una solución para el mediano a largo plazo, para estas familias, para estas personas y para la sociedad en general. Como siempre, Gerardo, muchas gracias por atendernos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Saludos a todo el equipo. Igualmente, charlábamos con Gerardo Alonso Schwartz de IERAL Misiones, a propósito entonces de estos datos, el índice de precios al consumidor correspondiente a nuestra región, que involucra Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, registró una suba del 6% en abril, igual que a nivel nacional, pero veníamos con una suba extraordinaria en el mes anterior y el primer trimestre dio una cifra tremenda, ¿no? El mes anterior hemos tenido 7,2% de inflación en la región. Y esto da para el primer trimestre, decíamos, una cifra muy alta, que multiplicada por 4, prácticamente da 100% de inflación en el año.